Presentamos Lecciones para la Vida con el pastor Ricardo Gisbis. Dentro de esta serie de mensajes que tenemos acerca de la sanidad del corazón, el día de hoy nos toca hablar acerca de la ira. ¿Alguna vez ha sentido ira? ¿Alguna vez usted ha creído que la ira es pecado? Seguramente que sí. ¿Ha sentido la ira? Y también ha creído que la ira en toda su dimensión o en sí misma es pecado. Pero ¿qué nos dice la Biblia? ¿Qué nos dice la palabra de Dios acerca de la ira? Cuando estudiamos la palabra de Dios nos damos cuenta que en sí misma la ira no es pecaminosa. Vamos a ver que hay un tipo de ira que le podemos llamar, o algunos teólogos le llaman, una justa indignación. Así le llaman a esta ira, que es experimentada incluso hasta por el mismo Dios. Es experimentada hasta por el mismo Cristo y también es experimentada por hijos de Dios. Esta es la ira como justa indignación. Vamos a abrir nuestras Biblias. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Salmos, capítulo 7, el verso 11, por ejemplo. Salmos, capítulo 7, el verso 11, hablando acerca de la ira que Dios experimenta, dice la palabra de Dios. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Interesante, ¿no? Que Dios expresa todos los días su ira contra el impío. Dios experimenta ira. Ahora, en el caso de Jesús, vamos a ver Marcos capítulo 3, el verso 5. Marcos, el capítulo 3, el verso 5 dice: entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Vemos también en otra ocasión, en San Juan, capítulo 2, del verso 13 al verso 16, donde Jesús vuelve a experimentar esta ira. Vamos a leer San Juan, capítulo 2, verso 13 al verso 16. Y dice: estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas ahí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas, y los bueyes, y los esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Algunos judíos habían corrompido completamente el servicio a Dios, el culto a Dios, de tal manera que estaban convirtiendo el culto a Dios en lo que es un mercado, ¿no? Estaban haciendo todo un negocio con aquellas cosas sagradas para Dios. Y eso fue lo que le indignó a Jesús. Hemos visto entonces que el Padre experimenta ira. Jesucristo, de igual manera, experimenta ira. Ahora, si la ira fuese pecado en sí misma, Jesús y Dios estarían pecando. Pero repito, la ira en sí misma no es pecado. Y es más, en Efesios capítulo 4, el verso 26, Efesios capítulo 4, el verso 26 dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Airaos, dice el apóstol Pablo. Te puedes airar, pero no peques. Que no se ponga el sol sobre tu enojo. Esta es, como decía anteriormente, la famosa ira de justa indignación. Esta ira no involucra la autodefensa. Cuando la persona tiene este tipo de ira, de justa indignación, no es para que se defienda, sino para que pueda defender a otras personas y pueda defender algunos principios bíblicos, algunos principios
que son justos, que son rectos. Y cuando una persona no defiende estos principios o no defiende a otras personas, simplemente nos estaremos haciendo cómplices de aquel daño o injusticia que la otra persona puede estar experimentando. Esta es la ira de justa indignación. Ahora, vamos a ver la ira pecaminosa, que eso es lo que nos interesa ahora. La ira pecaminosa. Esta ira pecaminosa es cuando esta energía que produce la ira en nosotros la utilizamos para atacar y para lastimar a las personas. El libro de Proverbios dice: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. La persona, cuando tiene esta ira, esta energía generada por estas emociones fuertes, lo que va a hacer es dañar a las personas. Esta ira que daña a las personas, esta ira que de alguna manera va a hacer sentir mal a las personas, ya se convierte en una ira pecaminosa. El libro de Proverbios, capítulo 29, el verso 11, dice la palabra de Dios, por ejemplo: el necio da riendas sueltas a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Mire, el necio da rienda suelta a toda su ira. La persona que no se sabe controlar va a hacer mucho daño y después se va a arrepentir de aquel daño que ha cometido. Esta ira pecaminosa se puede manifestar de dos maneras en la vida del ser humano. Primero es cuando la persona explota inmediatamente, cuando siente algo que le está incomodando y suelta esta ira, explota la ira que tiene adentro, ¿no? Esta ira es como el fósforo, ¿no? Inmediatamente se prende esta persona. Proverbios, capítulo 14, el verso 7, hablando de esta ira explosiva, dice: el que fácilmente se enoja hará locuras. Otras versiones dice que el que fácilmente se enoja hará tonterías. Este es el tipo de ira que explota rápidamente. La persona no controla ese sentimiento de ira, simplemente habla cosas, hiere, lastima y después se arrepiente de lo que ha dicho o ha hecho. El libro de Proverbios también menciona acerca de esta ira explosiva. Dice lo siguiente en el libro de Proverbios, capítulo 29, el verso 22. El hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. El furioso muchas veces peca. Esta persona que tiene esta ira explosiva siempre va a estar lastimando. Es como un volcán que está vivo y activo. Está siempre dañando a las personas que se encuentran a su alrededor. No se controla, no tiene dominio propio. Es peligroso estar caminando con este tipo de personas. En cualquier momento uno no sabe cuándo lo pueden lastimar, porque son explosivos. Pero hay otro tipo de personas también que manifiestan la ira de una manera distinta. Y son aquellas personas que no explotan rápidamente, sino que estas personas guardan la ira, almacenan la ira en su corazón. Y esto también es peligroso. Hablando acerca de ello, el libro de Lamentaciones, el capítulo 1, el verso 20, dice: mira, oh Jehová, estoy atribulada, mis entrañas hierven. Estas personas reconocen que hay algo en sus entrañas que está hirviendo. Eso es cuando la ira la tenemos ahí en el corazón, cuando está encadenada en nuestros corazones, cuando se ha guardado la ira en nuestro corazón y no dejamos que pueda salir, pero salir adecuadamente. Este tipo de personas que van almacenando la ira ahí en su corazón son peligrosas,
Porque tarde o temprano, ese corazón no va a poder soportar el guardar tanta ira. Tarde o temprano, estas personas van a reaccionar fuertemente, van a tener un arranque de cólera, un arranque de desesperación, donde van a quebrar todo lo que está a su alrededor, si es posible. Y las personas que están a su lado van a desconocer a estas personas, porque van a decir, nunca se ha comportado de esta manera. Es que, como ha estado almacenando esta ira en su corazón, pues en algún momento tiene que explotar. Pero no solamente ello. Estas personas generalmente son personas que más adelante van a sufrir de algunas enfermedades, las famosas enfermedades psicosomáticas, como se les llama, ¿no? La ira nos va a causar serios problemas, no solamente espirituales, sino también emocionales y físicos. Tengamos cuidado con la ira. La ira no es una buena compañía para nosotros. Que Dios nos ayude. Pero ahora, ¿cómo podemos manejar la ira? ¿Cómo podemos nosotros lidiar con la ira? Primero, lo que tenemos que hacer es, tenemos que expresar la ira. La ira la tenemos que expresar. El libro de Eclesiastés, capítulo 7, el verso 9, dice, no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. La ira la tenemos que tener bajo control. La tenemos que expresar, sí, pero expresar ante la presencia de Dios. Nuestra ira tiene que salir de nuestro corazón, de nuestra alma. Sí, tenemos que sacar esa ira, pero no ante las personas. No para lastimar, no para herir a las personas, sino que tenemos que sacar nuestra ira en el altar de Dios, en nuestro tiempo de oración, en nuestro tiempo de conversación con Dios. Es ahí donde tenemos que sacar toda la ira y ponerla en las manos del Todopoderoso Dios para que Él pueda ministrar nuestros corazones de una manera especial. Tenemos que sacar esa ira entonces, pero en el altar de Dios, no en cualquier lugar. Ten cuidado en donde tú vas a sacar esa ira, ten cuidado. La recomendación es que tú puedas sacar esa ira en el altar de Dios. ¿Y dónde es el altar de Dios? En tu tiempo de oración, donde tú estás orando, ese lugar se convierte en el altar de Dios. No es recomendable, como ya hemos dicho, que la ira usted la pueda suprimir. Es peligroso cuando usted suprime la ira, cuando usted guarda la ira. No puede hacer aquello. Tenemos que confesar a Dios que tenemos ira en nuestro corazón. La Escritura dice en el libro de Santiago que si confesamos nuestros pecados, Dios está dispuesto para ayudarnos. Santiago dice exactamente que si hay alguien de entre vosotros que está enfermo, tiene que llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él. Y la oración del justo puede mucho. Pero también habla ahí en esos versos acerca de la confesión de pecado, ¿no? Que tiene la persona que confesar sus pecados. Hay que reconocer entonces que en nuestro corazón hay un problema. La ira no es solamente un problema común y corriente. La ira es un pecado ante los ojos de Dios cuando se utiliza para lastimar y para herir a las personas. Y eso es porque a veces no tenemos dominio propio, no nos controlamos. Estimado amigo, hermano, tenga bastante cuidado. La ira lastima y sobre todo aquellas personas que te estiman, que te quieren. Ten cuidado con la ira. Lastima fácilmente. Y después cuando te das cuenta, lamentablemente, ya has roto muchos corazones. Y has quebrantado muchos espíritus. Ten cuidado. La ira lastima.
Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a tener dominio propio de nosotros. Yo estoy seguro que más del 50% de las personas que nos están visualizando ahora mismo tienen problemas de ira. Si es tu caso, vamos a orar a Dios y decirle al Señor, Señor, controla mi ira. Dame dominio propio, Señor, para no lastimar, para no herir a aquellas personas que nos quieren. Si usted reconoce que la ira es un gran problema en su alma, le recomiendo que pueda venir al altar de Dios, pedirle perdón a Dios y que Dios pueda ministrar nuestras vidas. Oremos juntos. Padre, en el nombre de Jesús, te pido de una manera especial por mis hermanos y hermanas y amigos que nos están mirando a través de este medio. Señor, estamos reconociendo que tenemos problemas de ira. Te pedimos, Señor, que nos perdones y nos ayudes. Hoy venimos ante ti para pedirte perdón, Señor. Hoy venimos ante ti para pedirte, Señor amado, que tú puedas limpiar nuestros corazones, limpiar nuestras vidas en el nombre poderoso de Jesús. Y aquel poder transformador de Cristo pueda venir y cambiar nuestros corazones, nuestras vidas, para honra y gloria de tu nombre. Que así sea, Señor. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Bendigo, Señor, en tu nombre, mis hermanos y hermanas que están con nosotros en esta ocasión. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por estar con nosotros y que el Todopoderoso te pueda bendecir íntegramente. Bendiciones. Hemos presentado Lecciones para la Vida con el pastor Ricardo Gisbis.